El Salmo 8 es uno de los más hermosos y profundos de todo el libro de los Salmos. Es una meditación sobre la majestad de Dios y la dignidad del ser humano. En él, el salmista contempla el cielo, la luna y las estrellas, y se pregunta con asombro, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre, para que lo visites? En ese contexto aparece la frase que nos ocupa hoy, le hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. A primera vista, esta declaración puede parecer contradictoria con otras partes de la Biblia. Por un lado, dice que el ser humano fue hecho un poco menor que los ángeles, lo cual sugiere cercanía o semejanza. Pero en otros pasajes, las Escrituras muestran que los humanos y los ángeles pertenecen a órdenes de creación completamente distintos. Los ángeles son seres espirituales, mensajeros celestiales que sirven directamente a Dios, mientras que los humanos son criaturas terrenales, hechos del polvo, limitados por el cuerpo y el tiempo. Entonces, ¿cómo puede el salmista decir que fuimos hechos un poco menores que los ángeles? ¿Está el Salmo 8 contradiciendo el resto de la Biblia? Para responder, debemos mirar más de cerca lo que el texto realmente dice y lo que el autor inspirado quiso transmitir. En el hebreo original, la palabra traducida como ángeles no es la que se usa comúnmente para referirse a los seres celestiales, sino Elohim. Esa palabra es la misma que se usa para Dios en muchos otros pasajes, aunque a veces también puede referirse a seres divinos o celestiales en general. Por eso, algunas traducciones dicen, le hiciste un poco menor que Dios, mientras que otras prefieren, le hiciste un poco menor que los ángeles. Ambas expresan una idea parecida, el ser humano ocupa un lugar especial en el orden de la creación, justo debajo del Creador. Esto ya nos da una pista importante. El salmista no está hablando de jerarquías celestiales en detalle, sino del lugar de honor y responsabilidad que Dios le dio al hombre en la creación. Él contempla la grandeza del universo y se maravilla de que el Dios Todopoderoso se haya interesado en una criatura tan pequeña, y aún así le haya confiado dominio sobre las obras de sus manos. En Génesis 1:26 leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales de la tierra. Eso significa que el ser humano fue creado con una dignidad única, reflejar el carácter de Dios y representar su autoridad en la creación. No se trata de ser divinos ni angelicales, sino de ser portadores de la imagen de Dios en el mundo físico. Cuando el salmista dice un poco menor que los ángeles, está expresando una distancia mínima entre el hombre y el ámbito celestial, no en esencia, sino en rango o función. El hombre no es un ser celestial, pero fue dotado de algo que los ángeles no poseen, la capacidad de gobernar el mundo material y de reproducir la imagen divina en relaciones humanas, cultura y creatividad. Los ángeles sirven, el hombre administra. Los ángeles obedecen, el hombre representa. Ambos reflejan aspectos de la gloria de Dios, pero de formas distintas. Ahora bien, si avanzamos en la Biblia, encontramos que este mismo Salmo 8 es citado en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2. Allí el autor interpreta la frase a la luz de Jesucristo. Dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles cuando se hizo hombre, para luego ser exaltado sobre todo. En otras palabras, el Hijo de Dios asumió la condición humana, con todas sus limitaciones, pero esa humillación fue temporal. Después de su resurrección, fue coronado de gloria y honra, cumpliendo plenamente el destino del ser humano que el Salmo 8 había anticipado. Esto nos enseña algo profundo, el Salmo 8 no solo habla del hombre en general, sino que encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. Él es el hombre ideal, el nuevo Adán, que refleja la gloria de Dios sin mancha y reina sobre toda la creación. En él, la humanidad alcanza su propósito original. Entonces, la frase un poco menor que los ángeles no contradice las Escrituras, más bien las conecta. Muestra el puente entre el cielo y la tierra. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, el hombre, siendo terrenal, fue llamado a participar de la gloria de Dios. Es un mensaje de humildad y a la vez de esperanza. Si observamos el conjunto de la Biblia, vemos tres verdades que se complementan. Primero, el hombre es inferior a los ángeles en poder y gloria actual.
Segundo, fue creado con una dignidad que refleja la imagen divina, lo que lo coloca en una posición única dentro de la creación. Y tercero, en Cristo, el hombre es elevado por encima de los ángeles, porque participa de la redención y de la herencia del reino eterno. Los ángeles son servidores, pero los redimidos son hijos. En Hebreos 1 se dice claramente que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que heredarán la salvación. Esto significa que, aunque ahora somos menores en poder, en el plan eterno de Dios, los seres humanos redimidos serán exaltados junto con Cristo. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Ese versículo nos recuerda que la jerarquía actual no es definitiva, el propósito de Dios es elevar a la humanidad en Cristo a una posición de autoridad celestial. Por lo tanto, no hay contradicción entre el Salmo 8 y el resto de la Escritura. Hay un proceso, una progresión, un plan redentor que se va revelando paso a paso. El Salmo contempla el honor original del hombre, el Nuevo Testamento revela su cumplimiento final en Cristo. Pensemos un momento en la intención del salmista. Él no estaba escribiendo un tratado teológico sobre la naturaleza de los ángeles. Estaba expresando adoración. Al mirar el cielo nocturno, lleno de estrellas, sintió su pequeñez y a la vez su valor ante Dios. En su asombro, reconoció que el hombre, aunque pequeño, fue hecho para cosas grandes. Y esa es la esencia del mensaje, la grandeza del hombre no proviene de su poder, sino del interés que Dios tiene en él. Dios dignificó al ser humano al darle atención, al visitarlo, al confiarle dominio sobre la creación. Esa dignidad no se perdió por completo con el pecado, aunque sí se distorsionó. Pero en Cristo, esa imagen se restaura. Por eso, cuando Hebreos cita el Salmo 8, dice, aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre, pero sí vemos a Jesús. Él es la garantía de que el propósito original de Dios se cumplirá. De modo que la frase un poco menor que los ángeles no es un límite, sino una invitación, nos recuerda lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Por ahora somos limitados, frágiles, terrenales, pero en Cristo somos destinados a la gloria. Si lo pensamos desde otro ángulo, el Salmo 8 también corrige dos extremos. Uno es el orgullo humano, que intenta igualarse a Dios y tomar su lugar, como ocurrió en la caída del Edén. El otro extremo es el desprecio del hombre, pensar que somos insignificantes o sin propósito. El Salmo mantiene el equilibrio perfecto, el hombre no es Dios, pero tampoco es nada. Es una criatura pequeña, pero amada, llamada a reflejar la grandeza de su Creador. Y esto tiene implicaciones prácticas muy grandes. Si fuimos coronados de gloria y honra, entonces nuestra vida tiene valor. Cada persona lleva en sí misma la huella divina. Tratar a los demás con dignidad es reconocer esa imagen. Cuidar de la creación es ejercer la mayordomía que Dios nos dio. Buscar la santidad es reflejar su carácter. Cuando entendemos nuestra posición un poco menor que los ángeles, comprendemos que la verdadera grandeza está en la obediencia y la humildad. Jesús lo mostró perfectamente. Aunque era superior a los ángeles, se hizo menor, sirvió, se humilló hasta la cruz. Y por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así también nosotros somos llamados a servir en humildad, confiando en que la exaltación viene en el tiempo de Dios. La frase también nos enseña a ver la creación con reverencia. El salmista veía el cielo y reconocía la gloria de Dios en cada estrella. Nosotros, con toda la ciencia y el conocimiento moderno, corremos el riesgo de perder ese asombro. Pero el Salmo 8 nos recuerda que, aunque comprendamos más del universo, seguimos siendo pequeños ante su Creador. Esa conciencia de pequeñez no nos rebaja, nos ubica en nuestro lugar correcto, dependientes, amados, responsables. El ser humano no fue creado para ser un ángel, sino algo diferente y, en cierto sentido, más profundo. Los ángeles no experimentan redención, los humanos sí. Los ángeles no conocen la gracia de la cruz, los humanos sí. Los ángeles no llaman a Dios Padre, los humanos redimidos sí. Y eso marca toda la diferencia.
Así que cuando el salmista dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, debemos entender que se refiere a nuestra condición actual, no a nuestro destino eterno. Por ahora, somos más débiles, más limitados, más sujetos al dolor. Pero en Cristo, esa debilidad se transformará en gloria. Este salmo nos invita a mirar el cielo, pero también a mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios. No somos dioses, pero tampoco somos polvo sin valor. Somos el punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino, hechos de barro, pero soplados por el aliento de Dios. Por eso, en la vida diaria, este salmo nos llama a vivir con gratitud y propósito. Cada acción, cada palabra, cada relación tiene peso eterno. Cuando amamos, cuando servimos, cuando perdonamos, estamos reflejando algo del carácter de aquel que nos hizo. Y cuando nos sentimos pequeños, olvidados o sin valor, el Salmo 8 nos recuerda que el Dios que sostiene las estrellas también se acuerda de nosotros. No estamos solos en el universo, somos conocidos, amados y visitados por el Creador. Así que no, el Salmo 8 no contradice otras escrituras. Más bien, las ilumina. Nos muestra la verdad profunda de quienes somos, criaturas limitadas, pero llenas de propósito divino. Y nos apunta hacia Cristo, en quien esa dignidad alcanza su plenitud. Al final, este pasaje nos deja dos certezas: primero, que la gloria de Dios se refleja en la pequeñez humana, y segundo, que la humildad del hombre puede ser el canal de la majestad divina. Cuando digas que es el hombre, para que tengas de él memoria, recuerda que Dios respondió esa pregunta enviando a su Hijo. En Jesús vemos lo que realmente significa ser humano, depender del Padre, reflejar su gloria, servir con amor y ser coronado de vida eterna. Así que cada vez que mires el cielo, recuerda que el mismo Dios que puso las estrellas en su lugar también te puso a ti en el suyo. Eres un poco menor que los ángeles, pero infinitamente amado por Dios. Y ese amor es lo que te corona de gloria y de honra.